Japón es un país insular en la parte oriental de Asia. Está compuesto por miles de islas, pero las cuatro más grandes son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Entre los grupos humanos más antiguos conocidos, aquí están los que hoy se conocen como Yomon. Vivían de la caza, la pesca, la recolección de plantas y la fabricación de cerámica decorada con marcas hechas con cuerda. Con el tiempo, nuevos grupos llegaron desde el continente asiático, especialmente desde la península de Corea. Trajeron consigo un cultivo de arroz más sistemático, el uso del hierro y el bronce y nuevas formas de vida. Este periodo se llama el periodo Yayoi. Gracias a la agricultura hubo más alimentos. Por eso, las comunidades crecieron y la población aumentó. Pero junto con el aumento de los alimentos, también surgieron disputas por la tierra y el poder. Hubo familias que se volvieron más ricas y poderosas que otras. Con el tiempo se formaron pequeños estados con sus propios líderes. Al llegar los siglos 3 y 4 de nuestra era, un grupo de líderes en la región de Yamato, que está en la actual prefectura de Nara, se fortaleció. Se les llama la corte de Yamato. No controlaban todo Japón de inmediato. Al principio solo eran uno de los muchos grupos poderosos, pero a través de alianzas, guerras y relaciones con otros clanes, poco a poco expandieron su poder. El líder supremo de la corte de Yamato fue el origen de la posición que hoy se llama emperador de Japón. China y Corea también tuvieron una gran influencia en el desarrollo del Japón antiguo. Desde la península de Corea y China, llegaron a Japón nuevos conocimientos sobre escritura, construcción de edificios, gobierno, medicina y más. Una de las cosas más importantes que llegó fue el budismo. Según los registros tradicionales, fue introducido oficialmente en la corte de Yamato en el siglo VI de nuestra era, proveniente de un reino en la península de Corea llamado Baekje. No está completamente claro si esto ocurrió en el año 538 o 552. Pero es evidente que la influencia del budismo en Japón creció rápidamente. De hecho, las antiguas creencias de los japoneses no desaparecieron de inmediato cuando llegó el budismo. En cambio, continuaron practicando el sintoísmo, su antigua creencia sobre los espíritus de la naturaleza y sus antepasados. Y por eso, muchos japoneses empezaron a usar creencias y rituales tanto del budismo como del sintoísmo. A medida que la corte Yamato se fortalecía, también intentó organizar mejor el gobierno. En el año 645 después de Cristo comenzaron una serie de reformas llamadas las reformas Taika. El objetivo era fortalecer al emperador y reducir el poder de los grandes clanes. El gobierno también intentó poner la tierra y la población bajo un control más directo de la corte imperial. Este sistema estaba basado en la forma de gobierno de China. Por esto surgieron funcionarios, impuestos, registros de población y provincias gobernadas en nombre del emperador. Pero no fue fácil implementar todos estos cambios. Las tierras y la influencia de las familias poderosas seguían siendo grandes. Debido a que algunas zonas estaban lejos de la capital, al gobierno imperial también le costaba controlar directamente todo el país. En el año 794 después de Cristo, el emperador Kanmu trasladó la capital a Heian-kyo. Ese lugar es la actual Kioto. Aquí comenzó el periodo Heian, que duró casi 400 años. En Kioto vivió el emperador, la familia real y los nobles más ricos. Construyeron grandes palacios, templos, jardines y lujosas residencias. También floreció la propia cultura de Japón. En esta época, los japoneses también crearon una forma más simple de escritura llamada kana. Era más fácil de usar para su propio idioma que usar solo caracteres chinos. Por esto aumentaron los poemas, los diarios y las historias que se escribieron en japonés. Una de las obras más conocidas de esta época es la novela de Genji, escrito por Murasaki Shikibu, una escritora de la corte imperial. Pero mientras los nobles en Kioto estaban ocupados con la cultura, ceremonias y luchas por el poder, su control sobre las provincias lejanas se fue debilitando poco a poco. Como resultado, aumentaron las grandes propiedades en las provincias que no estaban tan controladas por el gobierno central. Por eso, los dueños de tierras en las provincias contrataron a hombres armados para proteger sus tierras, cobrar impuestos y luchar contra los enemigos. Y a partir de aquí fue donde se fortalecieron los guerreros conocidos como samuráis. Los samuráis no se convirtieron inmediatamente en los gobernantes de Japón. Al principio, servían como guardianes y guerreros del emperador, noble, templo y ricos terratenientes. Pero a medida que su ejército y territorio crecían,
también aumentaba su influencia en la política. Dos de los clanes guerreros más poderosos eran Taira y Minamoto. Ambos tenían conexión con la familia imperial, pero gran parte de su poder se basaba en las provincias y en los samuráis que los seguían. En el siglo XII, ambos clanes se involucraron en conflictos sobre quién debía tener la mayor influencia sobre el emperador y la corte imperial. En 1156, estalló la rebelión Hogen debido a disputas dentro de la familia imperial y entre los nobles que apoyaban a diferentes bandos. Años después, los principales clanes guerreros volvieron a enfrentarse en la rebelión Heiji. El clan Taira, liderado por Taira no Kiyomori, salió victorioso. Gracias a esta victoria, logró controlar gran parte del gobierno imperial en Kioto, pero su poder no duró mucho. El enojo de otros nobles y familias guerreras crecía debido al excesivo control de los Taira sobre el gobierno. Uno de los que se rebelaron contra ellos fue el clan Minamoto. En el año 1180 comenzó la Guerra Genpei, una guerra a gran escala entre los Taira y los Minamoto. Duró casi 5 años. Al final, los Minamoto derrotaron a los Taira en 1185. El líder más poderoso después de la guerra fue Minamoto no Yoritomo. En lugar de gobernar desde Kioto, él estableció su propio gobierno militar en Kamakura, una ciudad lejana de la corte imperial. El emperador permaneció en Kioto y continuó siendo reconocido como el símbolo supremo, el líder simbólico de Japón. Pero el verdadero control sobre el ejército, las tierras y muchas decisiones del gobierno quedó en manos de Yoritomo. En el año 1192 se le otorgó el título de shogun. El shogun es la máxima autoridad militar, pero en realidad Yoritomo ya era el gobernante más poderoso de Japón. Aquí comenzó el shogunato de Kamakura y la larga época en la que los líderes militares gobernaron realmente el país. Durante muchos siglos, el emperador seguiría siendo un símbolo importante de Japón, pero el shogun y los samuráis tendrían la mayor parte del poder, y no pasaría mucho tiempo antes de que el nuevo gobierno militar enfrentara su mayor prueba. Desde el continente asiático, el ejército del Imperio Mongol ya se acerca, uno de los imperios más grandes y temidos de la historia. Y aquí están. La paz del nuevo gobierno militar en Kamakura no duró mucho. Desde el continente asiático, el Imperio Mongol se expandió bajo el liderazgo de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. Ya tenía el control de gran parte de China y Corea. Y también quería que Japón reconociera su poder. Kublai Khan envió mensajes a Japón y pidió que el país se sometiera a su gobierno. El shogunato Kamakura no aceptó esto, por eso los mongoles prepararon una gran invasión. En 1174 llegó la primera fuerza mongola a Kyushu, en la parte suroeste de Japón. El ejército incluía soldados mongoles, chinos y coreanos. Ellos luchaban de manera más organizada como grupo y usaban flechas, armas explosivas y diferentes tácticas militares. Los samuráis no estaban acostumbrados a este tipo de combate. A menudo luchaban uno a uno contra un enemigo. Mientras tanto, los mongoles atacaban todos al mismo tiempo. A pesar de esto, la defensa de los japoneses fue muy fuerte. Después de la batalla en Kyushu, la fuerza mongola regresó a sus barcos. En otras palabras, se retiraron. También hubo una fuerte tormenta que destruyó algunos de sus barcos. Pero es importante aclarar que no solo la tormenta fue la razón de su retirada. También tuvo un gran impacto la resistencia de los japoneses y los problemas de suministro y liderazgo del ejército mongol. Aún así, Kublai Khan no se rindió. En el año 1181 envió de nuevo una fuerza de invasión aún más grande. Y esta vez Japón ya estaba más preparado. Los japoneses construyeron largos muros en la costa de Hakata para dificultar el desembarco de los mongoles. También atacaban los barcos enemigos día y noche usando pequeñas embarcaciones. La batalla duró varias semanas. Después, un tifón muy fuerte azotó la zona. Muchos barcos mongoles chocaron, se dañaron o se hundieron. Más tarde, los japoneses llamaron a estas tormentas kamikaze, que significa viento divino, porque creían que salvaron a Japón de la invasión. Japón sobrevivió, pero tuvo un gran costo. El shogunato Kamakura gastó mucho en construir defensas y mantener a los soldados, pero como no conquistaron nuevas tierras, tampoco había suficiente tierra o riquezas para repartir entre los samuráis como recompensa. Muchos samuráis sintieron que no se les pagó adecuadamente después de defender al país. Por eso, poco a poco perdieron la confianza en Kamakura. Esto fue aprovechado por el emperador Go-Go-Daigo, el emperador de Japón a principios del siglo XIV. Él quería devolver el verdadero poder del gobierno a la corte imperial en Kioto. En 1333 lanzó una rebelión contra el shogunato de Kamakura.
Algunos comandantes samuráis poderosos se unieron a él. Uno de ellos fue Ashikaga Takauji, quien antes servía al gobierno de Kamakura. El shogunato de Kamakura cayó, y el control del gobierno fue devuelto temporalmente al emperador Go-Daigo. Pero muchos samuráis no quedaron satisfechos. Sentían que el emperador daba más posiciones y recompensas a los nobles de la corte imperial que a los guerreros que ayudaron en su victoria. Uno de los que se rebeló contra el emperador fue Ashikaga Takauji. Derrotó a las fuerzas del emperador Go-Daigo y estableció un nuevo gobierno militar en Kioto. En 1338, Takauji fue reconocido como shogun. Aquí comenzó el shogunato Ashikaga, pero aunque había un nuevo shogun, él no controlaba completamente todo Japón. En varias provincias, los señores regionales llamados daimyo se hicieron más poderosos. El daimyo era un poderoso terrateniente que tenía sus propios samuráis, castillos y territorios. Formaban alianzas cuando era necesario, pero también solían pelear entre ellos para expandir sus tierras y poder. El caos empeoró en 1467, cuando estalló la Guerra de Onin. Esto comenzó debido a una disputa sobre quién sería el sucesor del shogun, pero rápidamente se convirtió en una lucha más grande entre los poderosos daimyo. Gran parte de Kioto fue destruida y el shogunato Ashikaga se debilitó aún más. Después de la guerra, Japón se dividió en muchos territorios que eran casi independientes y estaban gobernados por los daimyo. Este periodo se llama Período Sengoku o Período de los Estados en Guerra. La guerra era casi continua. Los daimyo construían castillos, fortalecían sus ejércitos y luchaban contra sus propios familiares y antiguos aliados. En esta época se hicieron conocidos algunos grupos que hoy se llaman ninja. Normalmente se usaban para la recopilación de inteligencia, espionaje, infiltración en territorio enemigo y otras actividades secretas. No eran como los misteriosos guerreros que solemos ver en las películas. La mayoría de su trabajo consistía en obtener información y realizar misiones que un daimyo no quería encargar abiertamente. También había monjes guerreros budistas llamados Sohei, monjes. Algunos templos tenían sus propias tierras y seguidores armados. Por eso, también participaban en conflictos políticos y militares. Mientras los daimyo luchaban entre sí, una nueva tecnología llegó a Japón. En 1543, un barco con comerciantes portugueses llegó a Tanegashima, una isla al sur de Kyushu. Traían consigo armas de mecha. Antes de esto, los japoneses ya usaban pólvora de varias maneras, pero este tipo de arma de pólvora portátil era nuevo para ellos. El daimyo local compró las armas y mandó a los artesanos japoneses a hacer su propia versión. Aprendieron rápidamente cómo se hacían. En solo unos años, los talleres en Japón ya producían muchas armas de mecha que también llamaron Tanegashima, por el nombre de la isla de donde provenían. La espada y el arco no fueron reemplazados de inmediato por las armas de fuego. Estas eran lentas de recargar y difíciles de usar cuando llovía, pero cuando muchos soldados disparaban al mismo tiempo, podían derribar incluso a un samurái experimentado. Por eso, los daimyo integraron rápidamente las armas de fuego en sus ejércitos. Junto con los comerciantes, también llegaron a Japón los misioneros cristianos. En 1549 llegó el misionero jesuita Francisco Javier. Él comenzó a introducir el cristianismo en algunas partes de Japón. Hubo algunos daimyo que aceptaron la nueva religión por su fe. Otros colaboraron con los misioneros y comerciantes portugueses porque querían tener un mejor acceso al comercio y a las armas de fuego. Pero no todos los daimyo poderosos se convirtieron al cristianismo. Uno de ellos fue Oda Nobunaga. Nobunaga era un daimyo de la provincia de Owari, en el centro de Japón. Era muy hábil al emplear armas de fuego, infantería organizada y nuevas tácticas militares contra sus enemigos. No solo las armas de fuego fueron la razón de su éxito. También era muy bueno formando alianzas, eligiendo comandantes y controlando los lugares que conquistaba. Mientras los diferentes daimyos seguían luchando entre sí, Oda Nobunaga comenzó a conquistar partes importantes del centro de Japón. El país, que durante mucho tiempo estuvo dividido en territorios rivales, poco a poco lo fue unificando. Y por primera vez después de muchos años de guerra civil, hubo nuevamente una verdadera oportunidad de unificar todo Japón. A pesar de esto, mientras Oda Nobunaga expandía su control sobre Japón, su campaña se detuvo repentinamente en 1582. Fue traicionado por uno de sus comandantes, Akechi Mitsuhide. Sus hombres rodearon el templo donde Nobunaga se hospedaba en Kioto. Cuando Nobunaga vio que ya no tenía escapatoria, murió dentro del templo. Pero la unificación de Japón no terminó con él.
La continuó uno de sus comandantes más destacados, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi provenía de una familia común. No nació como un poderoso samurái o daimyo, pero gracias a su inteligencia en lo militar y en la política, poco a poco fue ascendiendo de posición hasta convertirse en una de las personas más poderosas de Japón. Derrotó a los enemigos de Nobunaga y logró que los daimyo restantes se sometieran. Al llegar el año 1590, casi todo Japón ya estaba bajo su control. Hideyoshi no se convirtió en shogun, posiblemente porque no tenía el linaje adecuado de la alta facción guerrera. En su lugar, utilizó el título de Kanpaku o regente imperial. Eso significa que él gobernaba el país en nombre del emperador. Cuando Hideyoshi envejeció, quería dejarle el poder a su joven hijo, Toyotomi Hideyori. Como Hideyori aún era un niño, Hideyoshi nombró a 5 poderosos daimyos para que gobernaran temporalmente y protegieran a su hijo. Uno de los 5 daimyo era Tokugawa Ieyasu. Pero tras la muerte de Hideyoshi en 1590, los daimyo volvieron a pelear por el poder. Se dividieron en 2 bandos, los que apoyaban a la familia de Hideyoshi y los que se aliaron con Tokugawa Ieyasu. En 1600, los 2 grandes ejércitos se enfrentaron en la batalla de Sekigahara. Tokugawa Ieyasu salió victorioso. Gracias a este triunfo, se convirtió en el gobernante más poderoso de Japón. En 1603, el emperador le otorgó el título de shogun. Aquí comenzó el shogunato Tokugawa. Ieyasu estableció su gobierno militar en Edo, la ciudad que hoy se llama Tokio. Por eso, esta época también se conoce como el período Edo, mientras que el emperador permaneció en Kioto como un importante símbolo del país. Pero el shogun en Edo era quien tenía el verdadero control militar, la tierra y el gobierno. Durante más de 250 años, el gobierno Tokugawa mantuvo la paz en gran parte de Japón. Los daimyo fueron estrictamente vigilados para evitar que se rebelaran de nuevo. Se les ordenó residir regularmente en Edo, mientras sus familias permanecían allí como una forma de asegurar su lealtad. Debido a la disminución de las guerras, la agricultura, los negocios, las ciudades y las artes prosperaron. Edo creció, Osaka y Kioto. También aumentaron los comerciantes, artesanos y escuelas. El teatro kabuki se hizo famoso, la poesía haiku y las estampas ukiyo-e. Pero junto con la paz vino un control estricto. El gobierno Tokugawa fue cauteloso en Kioto porque vio que las potencias europeas y los misioneros podían usar la religión para obtener influencia política en Japón. El miedo aumentó aún más después de la rebelión de Shimabara, que ocurrió de 1637 a 1603. Muchos de los rebeldes eran campesinos pobres y una gran parte de ellos eran cristianos. Después de que la rebelión fue aplastada, se endureció aún más la prohibición del cristianismo. El shogunato también controló estrictamente la entrada y salida de personas, barcos y productos. A este sistema se le llama sakoku, pero es importante aclarar que Japón no se cerró completamente al mundo. Todavía se permitía el comercio controlado con China, Corea, el reino de Ryukyu y los Ainu en el norte. Los holandeses eran los únicos comerciantes europeos a los que se les permitió quedarse, y se les ubicó en una pequeña isla artificial llamada Dejima en Nagasaki. Por lo tanto, el sakoku no fue un aislamiento total de otros países. Era un sistema estricto donde el shogunato decidía quién podía comerciar y dónde se haría. A través de los holandeses, aún así algunos conocimientos de Europa lograron entrar a Japón. A esto se le llamó rangaku o aprendizaje holandés. Los eruditos japoneses tradujeron libros sobre medicina, anatomía, astronomía, geografía, matemáticas y otras ciencias. Por eso, Japón no se aisló completamente de las nuevas ideas del exterior. En la primera parte del periodo Edo, la población creció y la economía prosperó. Se construyeron mejores caminos, puentes, sistemas de irrigación y escuelas. Pero al llegar finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, empezaron a surgir problemas. Los samuráis tuvieron dificultades porque sus ingresos estaban fijos, mientras que los precios de los productos subían. Por otro lado, algunos comerciantes se hicieron ricos, aunque eran vistos como inferiores en el sistema social oficial. Japón también experimentó hambrunas. Muchos agricultores pasaron hambre, se rebelaron o se mudaron a las ciudades. Debido a esto, la confianza en el gobierno Tokugawa fue debilitándose poco a poco, mientras los problemas dentro de Japón empeoraban. Las potencias occidentales en la región se estaban fortaleciendo. El 8 de julio de 1853, llegaron a la bahía de Edo 4 buques de guerra estadounidenses bajo el mando del comodoro Matthew Perry. Los japoneses llamaron a estos barcos de vapor barcos negros, debido a su casco oscuro
y el humo que salía de ellos. Perry traía una carta del presidente de los Estados Unidos. Él solicitó que Japón abriera algunos puertos para los barcos estadounidenses, especialmente para obtener suministros y ayudar a los marineros que habían naufragado. También era evidente que la flota de Perry tenía cañones poderosos. El gobierno Tokugawa sabía que Japón no podía igualar las armas modernas de los Estados Unidos. Cuando Perry regresó al año siguiente, ambas partes firmaron la Convención de Kanagawa el 31 de marzo de 1854. Esto abrió algunos puertos de Japón a los barcos estadounidenses. Perry también logró que no solo los buques de guerra pudieran entrar. Muchos japoneses se enojaron porque para ellos el shogunato quedó en ridículo al aceptar acuerdos favorables para los extranjeros. No querían que eso pasara en Japón. Lo que pasó en otras partes de Asia que quedaron bajo el control de países occidentales. Dos de los territorios más poderosos que se fortalecieron contra el shogunato fueron Satsuma y Choshu. Antes eran rivales, pero formaron una alianza. Su objetivo era devolver el verdadero poder al emperador y formar un gobierno más fuerte, un gobierno capaz de proteger a Japón. En 1867, el último shogun, Tokugawa Yoshinobu, renunció a su puesto, pero la transferencia de poder no fue pacífica de inmediato. En 1868 estalló la guerra Boshin entre los partidarios de Tokugawa, y el bando del emperador, leal al emperador Meiji, ganó. Aquí terminó el gobierno de más de 250 años del shogunato Tokugawa. El gobierno imperial se trasladó de Kioto a Edo. Se cambió el nombre de Edo y se convirtió en Tokio, que significa capital del este. El regreso del poder al emperador se llama la Restauración Meiji, pero no significa que el emperador Meiji haya gobernado personalmente cada parte del país. Los verdaderos cambios y reformas fueron realizados por un grupo de funcionarios y antiguos samuráis que gobernaban en su nombre. Su objetivo era claro: Japón debía modernizarse antes de caer bajo el dominio de las potencias occidentales. El nuevo gobierno construyó ferrocarriles, líneas telegráficas, fábricas, escuelas modernas y un nuevo sistema bancario. También contrató asesores extranjeros para enseñar sobre ingeniería, medicina, minería, derecho militar y transporte. Japón también envió a estudiantes y funcionarios a Europa y Estados Unidos para estudiar cómo se administran y desarrollan esos países. Uno de los mayores cambios fue la creación de un moderno ejército nacional. Antes, solo los samuráis eran los principales guerreros, pero en el nuevo sistema se podía reclutar en el ejército a hombres de diferentes sectores de la sociedad. Poco a poco también se eliminaron la posición especial, los ingresos y el derecho de los samuráis a portar espada. Muchos de ellos encontraron nuevos trabajos como oficiales militares, maestro, policía o funcionario del gobierno. Pero también hay quienes no aceptaron la pérdida de su estatus anterior. En 1877, miles de antiguos samuráis en Satsuma se rebelaron bajo el liderazgo de Saigo Takamori. Esto se llama la Rebelión de Satsuma. Fueron derrotados por el nuevo Ejército Nacional de Japón. Esto demostró que había terminado la época en la que los clanes samurái eran la fuerza militar más poderosa del país. En solo unas décadas, Japón pasó de ser un país gobernado por los daimyo y samurái a convertirse en un estado-nación moderno con un gobierno central, ejército nacional, fábrica, ferrocarril y un sistema educativo moderno. Pero no solo la autodefensa era el objetivo del nuevo poder de Japón. Mientras imitaba la tecnología y el sistema militar de los países occidentales, también comenzó a imitar su expansión territorial. Después de fortalecer el control sobre Hokkaido e incorporar el reino de Ryukyu a Japón, el nuevo gobierno dirigió su atención hacia Corea y China. Aquí comenzará una nueva etapa en la historia de Japón, el ascenso de Japón como un poderoso imperio en Asia. Después de modernizar las Fuerzas Armadas, Japón utilizó su nueva fuerza para expandir su territorio en Asia. En 1894 comenzó la primera guerra sino-japonesa contra la dinastía Qing de China. El principal motivo de disputa entre ambos países era el control sobre Corea. Las Fuerzas Armadas japonesas eran más moderno y organizado. Por eso logró derrotar a China. Después de la guerra, Japón obtuvo Taiwán y fortaleció aún más su influencia en Corea. En 1902, Japón se alió con Gran Bretaña para enfrentar la expansión de Rusia en Asia Oriental. Estalló la guerra ruso-japonesa en 1904. En la batalla de Tsushima en 1905, la marina japonesa casi destruyó la flota rusa.
Fue una gran victoria porque Japón demostró que una nación asiática podía derrotar a una poderosa nación europea. Pero junto con su ascenso vino el sufrimiento de los países vecinos. En 1910 Japón finalmente conquistó y anexó Corea a su imperio. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón se unió a las potencias aliadas y tomó algunos territorios controlados por Alemania en China y el Pacífico. Después de la guerra, Japón se convirtió en miembro de la Liga de Naciones. Pero dentro del país, el poder militar siguió fortaleciéndose, y también la creencia de que necesitaban obtener más tierras y materias primas. En 1931, el ejército japonés ocupó Manchuria, en el noreste de China. En 1937 comenzó la Segunda Guerra Sino-Japonesa a gran escala. Japón ocupó muchas áreas en China y sus soldados cometieron crímenes brutales contra los civiles. Debido a la continua expansión de Japón, Estados Unidos y otros países impusieron sanciones económicas. También limitaron el suministro de petróleo, que era esencial para el ejército japonés. En 1940, Japón se alió con Alemania e Italia. Se les llamó las potencias del eje. El 7 de diciembre de 1941, de repente Japón atacó la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. Debido a esto, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Japón ocupó rápidamente muchos lugares en Asia, incluyendo Filipinas, Malaya, Singapur, Hong Kong, Birmania y las Indias Orientales Neerlandesas. Pero poco a poco las fuerzas aliadas recuperaron los territorios ocupados. Para 1945, la marina japonesa estaba casi destruida y muchas ciudades en Japón habían sido dañadas por los bombardeos. El 6 de agosto, Estados Unidos lanzó la bomba atómica en Hiroshima. El 9 de agosto, otra bomba atómica fue lanzada en Nagasaki. Ese mismo día, la Unión Soviética atacó a las fuerzas japonesas en Manchuria. Debido a las bombas atómicas, la entrada de la Unión Soviética en la guerra, la destrucción y la falta de suministros, Japón decidió rendirse. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció por radio el fin de la guerra. La rendición se firmó formalmente el 2 de septiembre. Después de la guerra, Japón quedó bajo la ocupación aliada liderada por el general estadounidense Douglas MacArthur. Se disolvió el ejército imperial y se reformó el gobierno para hacerlo más democrático. Se permitió que el emperador Hirohito permaneciera, pero solo como símbolo del país y sin poder directo sobre el gobierno. En la nueva constitución, Japón también renunció a la guerra como medio para resolver conflictos internacionales. En lugar de volver a construir un imperio, el país centró sus esfuerzos en la economía, la educación, la industria y la tecnología. Bajo líderes como el primer ministro Shigeru Yoshida, Japón construyó rápidamente fábricas y empresas. También ayudó su alianza con Estados Unidos y la gran demanda de productos japoneses. Para 1955, la economía de Japón ya había superado su nivel previo a la guerra. En 1968, se convirtió en la segunda economía capitalista más grande del mundo. Japón se hizo conocido por la fabricación de autos, cámaras, televisores, electrónica y otros productos que se venden en diferentes países. En solo unas décadas, el país que casi fue destruido en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en uno de los más ricos y avanzados del mundo. Pero el ascenso de Japón tiene una lección importante. Japón se volvió moderno y poderoso, pero también usó esa fuerza para conquistar y causar un gran sufrimiento a otros países. Después de la derrota en 1945, eligió otro camino, ya no la expansión a través de la guerra, sino el desarrollo a través de la industria, el conocimiento y la tecnología. Desde la época del emperador y los samuráis, Japón pasó por una guerra civil, aislamiento, modernización, imperio y una destrucción extrema. Pero volvió a reconstruirse y se convirtió en el país moderno que conocemos hoy.